Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Ya estamos nuevamente en una charla de café más y el día de hoy vamos a tratar el tema del humor y la crítica social. Para esta charla me acompañan en la conducción Guillermo Rocha y también van a estar con nosotros Blanca Salces y Araceli Mondragón. Blanca es actriz egresada del Stella Adler Academy of Acting Los Ángeles. Ha protagonizado más de 12 obras de teatro infantiles y en Los Ángeles participó también en diversas obras de teatro bajo la dirección de Enrique Castillo. En cine ha trabajado con Raúl Busteros en la película Redondo, en El bulto de Gabriel Retes y Zurdo del director Carlos Salces. Ha escrito y producido diversos documentales y programas educativos, además de coescribir y dirigir los espectáculos de teatro Cabaret, Las hijas del Cardenal, Democracias al Señor y Mojadas Power. También dirige el espectáculo de stand-up comedy de la compañía Teatro Ciego, Avísame si te vas. Y desde 2006 y hasta su cierre en 2018 presentó diferentes espectáculos de stand-up comedy. Desde 2011 coimparte el taller de creación de stand-up comedy y copresenta el espectáculo Estando para Todos. De mayo a diciembre de 2019 participó en el programa Johnny Sabina en Canal 11, presentando un monólogo semanal sobre el tema a tratar. Araceli Mondragón es profesora e investigadora de tiempo completo de la UAM Xochimilco, está adscrita al Departamento de Relaciones Sociales. También imparte sus líneas de investigación, es la relación entre política y utopía, filosofía política española del siglo XVI y filosofía política del siglo XX, interculturalidad y etos histórico en los procesos sociales. Pues bienvenidas Blanca y Araceli, Guillermo, gracias por acompañarme en esta conducción. Bueno, el interés de realizar esta charla es porque a raíz de una discusión que se dio muy fuerte en redes sociales, sobre todo en Twitter, respecto a que si es válido utilizar en el humor expresiones racistas, expresiones clasistas, incluso expresiones xenofóbicas. Bueno, algunos decían que sí, porque pues es humor, otros decían que no, y se hizo un gran debate, aunque siento que por la misma dinámica de Twitter, ese debate se vuelve superficial a veces, ¿no? Entonces, Blanca compartió algunas ideas muy interesantes respecto a esto, dada su experiencia, ¿no? En la comedia, su trabajo actoral, y ella decía que no es necesario utilizar expresiones racistas, que hay formas de hacer comedia y de hacer humor sin llegar a reproducir este tipo de discursos. ¿Cuál fue tu postura inicial, Blanca? Si nos quieres platicar un poco respecto a esto. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Así es, el humor últimamente ha sido una excusa o un pretexto para canalizar nuestras expresiones discriminatorias y a lo que no nos gusta, y se ha utilizado de pretexto diciendo que es humor. Y sí, bueno, es cierto que es humor, pero el humor pues no es diferente a ningún otra, otra disciplina dramática, y lo que es moralmente válido en el arte pues es moralmente válido en nuestras expresiones y en el humor. Yo lo digo en el arte como en términos de stand-up y comedia, ¿no? O drama o tragedia. El humor no pertenece a un género dramático. El humor, ya sea la comedia o la tragedia, el humor existe en las dos. La única diferencia es que el humor en la tragedia es el humor, lo que conocemos como el humor negro, y el humor en la comedia pues es lo que conocemos como el humor blanco. El humor en lo sexual es como el humor rojo, ¿no? Y así. Digamos que no, el tema, se vale evidentemente usar expresiones
racistas y discriminatorias, así como se vale poner ejemplos en una conferencia en donde tú dices, estas son las cosas que dicen y entonces las analizas y dices por qué está mal decirlas. Y si lo haces con humor, pues estarías haciendo crítica social, ¿no? Si haces lo otro, pues estás promoviendo un discurso de odio. Por ejemplo, en Las hijas del cardenal se usaban esta obra de teatro cabaret que ahorita que dirigí, que ahorita me recordaste, había un personaje verdaderamente racista. Era un personaje profundamente inmoral. Si nosotros hacemos a nuestro protagonista y al que queremos con el que se identifique la gente, una persona inmoral, pues estamos promoviendo eso. Entonces, bueno, sí se vale, pero uno tiene que tener una postura y lo que yo decía es que se vale ofender lo ofendible, ¿no? Nosotros si estamos haciendo comedia, bueno, la comedia simplemente es que el protagonista que está destinado a fallar triunfa porque su causa es noble, ¿no? Y entonces muestra todos los defectos de una persona que moralmente incorrecta, pero que está buscando una causa noble y que al final por causalidad, ¿no? Por causa y por casualidad, su desenlace es positivo. La tragedia es justamente lo contrario, un personaje destinado al éxito que va a fracasar, ¿no? Y entonces eso es lo trágico, que hay como una injusticia divina, es cuando te juntas. Bueno, entonces el humor pertenece tanto a la comedia como a la tragedia, ¿no? El humor negro es como cuando dices, fui al psicoterapeuta y le dije que tenía pensamientos suicidas y me dijo que de ahora en adelante me iba a cobrar por adelantado. Ese es humor negro. No está ofendiendo a nadie, no está haciendo ninguna inmoralidad, no está siendo políticamente incorrecto, simplemente está resaltando algo. Cuando nosotros lo que pasa es que la risa y que está, pareciera que íntimamente relacionada al humor, ¿no? No es exclusiva del humor. La risa sirve para el sentido del humor a la hora del chiste, pero también sirve como mecanismo para liberar tensiones. Cuando alguien se tropieza y te ríes, a través de la risa estás buscando el displacer, ¿no? Liberar la tensión del susto de que se va el otro a lastimar o a caer y cuando no te da risa porque dices, ay, me asusté y no le pasó nada. En la tragedia, pues ya no te ríes porque es cuando ya no se para el que se tropieza, ¿no? Ya no dices, ay, se cayó y se murió. Pues no, eso ya no es gracioso. Y si encima era vulnerable, pues peor. Chris Rock en un Kill the Messenger, en un stand-up, lo explica muy bien. Dice, el humor se expresa hacia los no vulnerables, hacia el poderoso, ¿no? No le vas a quitar nada al poderoso burlándote de él más que el miedo de enfrentarte a él. Entonces, sí, o al que tiene el estatus alto. Y pone el ejemplo de que cuando, o sea, un pobre que se burla de un rico, es chistoso, ¿no? Pero un rico que se burla de un pobre es gandalla, es abuso, ya no está padre. Lo mismo sucede, una gorda que se burla de una flaca es gracioso, pero una flaca que se burla de una gorda, pues no es gracioso. Cuando donde hay gordofobia, porque hay lugares en donde hay flacofobia, ¿no? De alguna forma tienes que saber cuál es tu lugar. Por ejemplo, sería políticamente incorrecto halagar a Hitler, ¿no? Así como sería políticamente incorrecto no ofenderlo. Entonces, mi teoría es que, bueno, sí, se vale ofender lo ofendible, ¿no? O sea, si se ofende un pederasta porque lo ofendí por pederasta, pues lo siento mucho, pero él ofende más a los niños
de lo que yo le puedo lastimar a él, ¿no? Digamos que pues ahí sí, a ver, pues quéjate, pero a un niño, pues no. ¿Por qué? ¿No? Empiezo a ser yo el agresor. Entonces, aquí en México el bullying se ha utilizado y se ha confundido mucho para discriminar y para burlarse y para decir, ay, es broma, pinche indio. Y dices, oye, no, espérame tantito. Eso, cuando tú lo haces desde una posición de privilegio a una posición vulnerable, no es broma, porque en las bromas nos tenemos que reír los dos. Cuando se ríe uno solo ya no es broma, es mal gusto y es una agresión. Y en la crítica social tiene que ir hacia los comportamientos inmorales o a las fallas morales de la sociedad, no a los que están siendo violentados por las fallas morales de la sociedad. Perdón, hablo mucho, párenme, por favor. No, está muy bien, gracias. Eh, a raíz justo de esta discusión, me gustó mucho dos textos breves que compartió Araceli, y primero voy a hacer referencia al de La risa y la burla de Karel Kosick para que Araceli nos pueda hacer su reflexión. Y cito textual lo que compartió en esa ocasión. Dice que la burla es una risa malévola, una risa sin humor. El humor es risa, pero una risa cálida, estimulante, ciertamente crítica, pero amable y llena de amor, mientras que la burla es vil y es vileza. Donde prevalece la burla, lo mismo da que se trate de individuos, capas sociales, instituciones, sociedades o épocas, y sobre todo allí donde desempeña un papel significativo la forma más vil de la burla, que es el escarnio. Aquí no hay humor. La burla y el escarnio descartan el humor. La burla va unida a la arrogancia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Araceli? Bueno, pues hola a todas y todos. Bueno, yo concuerdo totalmente y creo que Blanca lo acaba de explicar de una manera muy sencilla y muy bonita y elocuente. El humor tiene una función social y en ese sentido el humor no es algo de poca importancia o superficial. Al contrario, es y ha sido algo muy profundo y de mucho peso en muchas culturas. Y en esa función social, como bien lo señalaba Blanca, se pueden reproducir formas y estructurar órdenes simbólicos de opresión o se pueden configurar momentos de liberación. Y esa sería precisamente la diferencia entre el humor, la risa, y en una manera, digamos, humana y humanizante, y el escarnio de una manera destructiva y a veces hasta necrófila, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta función social, efectivamente, cuando viene de abajo hacia arriba, pues es precisamente la piedra de toque para la crítica social, incluso para poder abordar caminos de utopía, ¿no? No es casual que Tomás Moro haya escrito su Utopía como una sátira, ¿no? En la que criticaba la Inglaterra de aquella época en donde se estaba desahuciando los famosos enclosures, se estaba echando a todos los trabajadores para cultivar ovejas porque en el mercado mundial la lana se pagaba muy bien. Entonces, a modo de contraespejo y de sátira, él dice, bueno, pues hay una isla en la que todos cultivan, y con esto hace una crítica, digamos, en la que niega lo que está pasando, dice, está mal lo que está pasando en la Inglaterra de la época, pero podría haber otra forma, aunque lo pone así en tono de chiste y de sátira. Esa sátira, pues de alguna manera deviene crítica social y tiene un aspecto liberador muy interesante para los seres humanos. Por el contrario, el escarnio, cuando viene de arriba hacia abajo, pues lo dijo muy bien Blanca, es algo que incluso podríamos decir es gandalla, ¿no? Es la forma de reproducir esa opresión y es una forma en la que al que está abajo pues se le aplasta aún más y en el que de alguna manera esa
ese escarnio, esa burla, es todo lo contrario a la experiencia festiva, ¿no? O sea, la experiencia, la risa, el humor como experiencia festiva es la suspensión y el quiebre del tiempo ordinario y cotidiano para abrir posibilidades distintas para la sociedad. En cambio, la burla, incluso yo pienso que tiene relación con esta figura del chivo expiatorio, ¿no? Con esta figura de buscar un elemento sacrificial como una forma pues, de conjurar ahí ciertos aspectos de tensión social, pero de una manera necrófila. Entonces, a mí me parece que son elementos muy importantes y que, bueno, algo que sucede es que también este papel tan importante que ha tenido el humor, lo festivo en otras sociedades, ha tendido en la sociedad actual justamente a banalizarse, a hacerse light, así como todos los productos son light y sucedáneos, y la gente también a veces, pues también de alguna manera lo que es el humor la risa, la broma, pues ha tendido a hacerse justamente superficial, pero en esa superficialidad también encubre una suerte pues como de perversidad, en el sentido de que lejos de dejar lugar a la crítica, hay una reproducción automática del status quo, ¿no? Bueno, pues mencionan, por ejemplo, Horkheimer y Adorno en la industria cultural, cómo incluso en los dibujos animados se reproduce para los niños no sé, el ratoncito, ahí la caricatura, persiguiendo a otra, zarandeándola, aplastándola, y dice, en realidad eso, lejos de ser pedagógico, paideico, de enseñarnos algo, parece que nos están enseñando a acostumbrarlos, primero es masoquista, y luego nos está acostumbrando a después soportar esos golpes y esos zarandeos que nos da el sistema y a naturalizar estas formas. Entonces, pues tiene estos elementos tan importantes, es cosa seria, es cosa profunda, como lo mencionaba Blanca, tiene una relación directa con el arte, por una parte, pero también tiene una relación directa con la religión. Y eso no es tan evidente, ¿no? Pero tiene en común con la religión que es la posibilidad de suspensión o de subversión o desconfiguración del tiempo de lo cotidiano y de lo ordinario, y se abre pues como un tiempo extraordinario. Pero en esa apertura de tiempo extraordinario pues puede suceder eso, vislumbrar que el status quo puede ser cambiado por algo mejor, pero también puede entrar en una suerte como de embriaguez en la violencia, en el maltrato, en el desacreditar totalmente las cualidades del otro, ¿no? Es como dejar a los más indefensos, dejarlos pues desprovistos de toda humanidad, un poco como lo que mencionaba, por ejemplo, Agamben del Homo Sacer, ¿no? O sea, lo poco que te queda de humanidad y de dignidad te lo quito y hago escarnio por cuestiones de género, por cuestiones de etnicidad, ¿no? Por eso el humor misógino, el humor racista, en realidad no es humor, en realidad son discursos de odio. Bueno, yo tengo una pregunta para Blanca Salces. Quiero preguntarle por qué son necesarias la ironía y el sarcasmo en estos tiempos que vivimos. La ironía y el sarcasmo. La ironía y el sarcasmo son dos figuras retóricas que se usan de manera agresiva. El sarcasmo simplemente es negar lo que el otro lo que el otro está proponiendo, ¿no? Ay, no, hombre, sí, qué inteligente eres, para decirle eres un idiota, ¿no? Entonces, ojalá fuera un eufemismo porque son mucho más creativos, pero es un recurso muy fácil, un recurso retórico de la comedia muy fácil que no requiere argumentos y se basa en el otro, en lo que dice el otro para ridiculizarlo, no propone ni trae una idea nueva. A mí la verdad es que el sarcasmo cuando está bien hecho, lo que hace es resaltar lo absurdo de lo que se está proponiendo y muchas veces es necesario para que los que están
de acuerdo con esa idea, vean lo ridículos que se ven sus argumentos. Entonces, en estos momentos en donde están atacando a un sistema con argumentos ridículos o absurdos o mal pensados o sin sustento, el sarcasmo funciona padre para mostrarles, uy, sí, con el apoyo, basta con que el presidente de México le dé su apoyo al candidato gringo para que él gane la elección. Sí, no, si México es el que decide las elecciones, pone y quita presidentes, ¿no? Y entonces, pues es gracioso porque está la sorpresa, es el humor, ahí está actuando la sorpresa porque pues todos sabemos que no es la realidad, ¿no? Que pues, México nunca ha puesto y quitado presidentes. Sí que López Obrador es un buen presidente, pero pues tampoco influye en la elección. Entonces, además les estás haciendo ver que le dan más poder, por ejemplo. Ahí ese es un sarcasmo. La ironía es una figura que casi no hace reír, es una reflexión. Entonces, bueno, la ironía aquí sería que se dejan joder por unos, por los ladrones, pero no le pasan nada a los honestos. Y entonces, pues pero las ironías son bien difíciles. De estructurar. Hay cosas que parecen ironías y son falsas ironías y con esas se hace reír. Generalmente, a la hora de que el humor utiliza las figuras retóricas y con humor les aplica el truco, si van a un taller de stand-up sabrán que el chiste del chiste es la sorpresa y el humor utiliza y el stand-up utiliza todas las figuras retóricas, pero las estructura en forma de sorpresa o las saca de contexto. Pueden ser analogías, hipérboles, parábolas, lo que tú quieras. Simplemente que le pongas un elemento sorpresa ya generaste un chiste. Es la reinterpretación de dos ideas, la que yo planteé, la que les hago asumir y la que les revelo al final. Esa sería como se estructura un chiste, que es una expresión del humor. Esa es otra cosa. El humor y, o sea, el chiste es una expresión del humor, pero el humor existe por sí mismo, aunque nadie cuente el chiste. Ajá, el humor se reconoce por sí mismo, aunque nadie cuente el chiste y aunque no haga reír. Esa es la cálida, el cálido abrazo de la risa del humor, que no, el chiste es la herramienta para desatar la risa, para canalizar el humor en algo concreto. Y estas estructuras, como la ironía, son agresivas, son para mostrarle al otro su incongruencia. Pero no amarran mucho. Por ejemplo, una ironía es que yo antes estaba enamorada, cuando yo estaba enamorada de él, él estaba casado, y ahora que él está enamorado de mí, yo estoy casada, ¿no? Qué ironía, ¿no? Ahora yo soy la que no lo quiere, o ahora yo soy la que no puede. Pero, por ejemplo, una ironía de que un hombre que era alcohólico y al día siguiente que dejó de beber, lo fue atropellado por un tráiler de cerveza, esa no es una ironía, es una casualidad, son hechos ahí relacionados, pero no hay una ironía. La ironía tiene que devolverte ese asunto de la congruencia o tiene que encontrar la incongruencia, son más difíciles. La sátira y la parodia son las que amenazan a los opresores. Vamos a dejar de hablar, generalmente dicen que el periodismo debe cuestionar al poder, ¿no? Y que el pueblo debe cuestionar al poder y que el humor debe cuestionar al poder. No, porque cuando el poder es del pueblo, pues, o sea, digo, cuestionarte a ti mismo, pues está pendejo, ¿no? Entonces vamos a cuestionar a lo que nos oprime, ¿no? Que no necesariamente es el poder, o no necesariamente está en el poder, o no es todo el poder. Hay poderes que nos oprimen, hay poderes que son nuestras herramientas, ¿no? Y todo es política. Y todo es crítica social y no toda la crítica social es política en términos de relacionarse al sistema político que mueve a la nación. Pero es como, por ejemplo, en mi primer stand-up yo decía, ser políticamente correcto es una redundancia, como la quieran llamar. Política, la definición
es hacer las cosas de manera correcta, hacer las cosas correctas de manera correcta. Eso es la política. Entonces, ser políticamente incorrecto es hacer las cosas de manera correcta incorrectamente. ¿Me explico? Es un oxímoron, no existe políticamente correcto o políticamente incorrecto, no existe, es una aberración, es un oxímoron. Entonces, resaltar todas estas cosas, ¿es político o no es político? ¿O es un pelado? ¿No? Entonces, bueno, y lo que es válido en cualquier manifestación artística o cualquier manifestación humorística o cualquier manifestación social, crítica y política, es válido en el humor. No es diferente. No me lo dijiste de broma. Y se balconea más el que se ríe que el que cuenta el chiste. Si ustedes me celebran un chiste racista, que yo ahorita pongo de ejemplo para decir que está mal, y entonces lo cuento y ustedes se ríen, ustedes son los que se delatan como racistas. Yo solo me lo sé y lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Para decir por qué no funciona. Entonces, bueno, no solo es el chiste que cuentas, sino el que te lo celebra. Y el que estén contratando gente que tiene esos discursos y los estén inflando es porque quieren promover y normalizar esos discursos. Esto que decía Araceli, que es de acostumbrarnos, de normalizar en las caricaturas del coyote y el correcaminos, uno persigue al otro, el otro nunca nada, el otro siempre se jode, ¿no? Es para desensibilizarnos y que digas, ah, es broma, chínganse al chavo. Ay, no tiene para su torta, ja, 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 ja. No, o sea, y todo eso lo fuimos mamando con Paco Stanley, poniendo al otro a bailar el gallinazo, con todos los estereotipos que iban reforzando el status quo, que nos iban dando permiso de reírnos y no nos juzgaban, sino que nos celebraban, que nos riéramos de cosas verdaderamente malvadas, inmorales, ¿no? Que envilecen el espíritu, para mí. Pues, Y sí, llámenme ñoña, porque de eso me acusan en el stand-up, aun cuando soy bastante irreverente. Digo, dije ver Gotas Miserables en televisión nacional, ¿no? Entonces, pues no me vengan con que no se puede decir cosas sin ofender, ¿no? muchas Vamos gracias, a leer los comentarios. Blanca, por esta exposición. Justamente queríamos leer un par de comentarios que nos han llegado. Dice, bueno, que ahorita contestaste un poco algo de esto, dice Aida Virginia Rocha que sería bueno que trataran de analizar por qué en México muchos cómicos realizan un humor clasista. Bueno, si podrías ahondar un poco en esto o pudieran ahondar en esto. Y también dice Franz Mayén García que él cree que el humor es como el alimento, que hay humor que nutre y hay humor chatarra, ¿no? Y que lástima que el humor no entra en el nuevo etiquetado. Entonces, pues es un comentario con mucho humor. Sí, deberíamos. Gracias, Franz. Sí. Bueno, el stand-up, que es el género de comedia que están utilizando estos que creen que están utilizando estos personajes, y voy a decir ahorita por qué creen que lo están utilizando, es un género en que parte de expresar una opinión sin personaje. Stand-up significa postura, ¿no? Comedy pues se refiere al humor más que a la comedia, al humor, porque hay stand-ups muy trágicos que pertenecen al género de la tragedia y hay humor. Entonces el stand-up representa una postura con humor, sin personaje. Entonces lo que uno dice cosas de uno, de las que uno no se puede deslindar. Tú te puedes desdecir, pero no te puedes despensar. Entonces, a la hora que si tú, por ejemplo, eres racista, y esto es algo que me costaba mucho trabajo, tus ideas van a estar conformadas bajo ese principio, ¿no?
Si, sobre todo, y si tú no te das cuenta y no reconoces tu racismo, no lo vas a poder reconocer a la hora que lo expreses. Entonces, si tú lo niegas de entrada y dices, esto no es racismo, es nada más un chiste, no vas a poder saber que estás expresando algo racista. Y como estás expresando tu opinión, pues si eres racista en el stand-up va a salir tu opinión y los chistes que hagas van a ser racistas. Muchas veces cuando asesoraba a los talleristas, les decía, esto ofende a cierto grupo de personas. ¿Es tu opinión? ¿Tú crees que estas personas son así? Y te decían, no. Entonces, ¿por qué lo dirías? ¿Por qué representarías tú esa opinión que tú no crees? Entonces, hay gente que lo hace por hacer reír, ¿no? Me hago pasar por alguien que odia o que quiere a los judíos para hacer reír y entonces que no. Y que alguna vez llegaron a mi show y me dijeron, deberías ir, unos chavos muy fresas que iban mucho a Antar a ver los shows de allá y que llegaron a decirme, deberías de poner chistes de judíos. Y le digo, pues es que aquí en el Foro Shakespeare, en la Condesa, no sabemos mucho de judíos. Yo no soy judía, yo no podría hablar de ellos porque no tengo ni idea. Y además no me interesa, yo hablo de las cosas que me interesan. Entonces, en el stand-up uno habla de lo que le interesa y dice lo que uno piensa. Entonces, si tú en un stand-up hablas de cosas que no son interesantes o que son perversas, estás balconeando qué es lo que te interesa y lo que opinas al respecto. Y como todos y todas en este país somos racistas, a la hora que lo expresamos, sale el racismo. Entonces, cuando uno tiene la responsabilidad de tener un micrófono, tiene que estar muy pendiente de que lo que esté diciendo sea lo que quiere que lo represente. Entonces, si yo cuento un chiste racista, voy a estar representando a alguien racista y yo no soy y me estoy mal representando, o yo sí soy y entonces pues me voy a tener que atender. Ahí sí mis respetos a la honestidad de Chumel que dice, pues sí, yo pienso que son inferiores, ¿qué? Pero pues eso sí lo deja pues muy mal parado, ¿no? Sí, ya se está rechazando socialmente esa conducta que antes se celebraba y pues y todos están muy asustados porque pues es lo que los hizo triunfar. Ahora, ¿cómo van a hacer? ¿Queremos negarlos a ellos? No, solo queremos que se den cuenta cuál es su discurso y que su discurso habla de ellos y que nosotros también tenemos libertad de expresión y podemos opinar sobre lo que su discurso dice de ellos. Ok, pues también muy interesante todas estas referencias que nos hace Blanca, las preguntas y comentarios también muy interesantes. Y también a propósito de este debate que se dio hace un par de semanas, Araceli compartió otra reflexión del texto justo que ya mencionó de Horkheimer y Adorno, el de las industrias culturales, y voy a citarlo para que sobre el texto también nos haga una reflexión Araceli. Dice que en la industria de la diversión, la risa se convierte en instrumento de estafa a la felicidad. En la falsa sociedad, la risa ha invadido la felicidad como una lepra y la arrastra consigo a su dignidad, a su indigna totalidad. Reírse de algo es siempre burlarse y la vida, que según Bergson, rompe en ella la corteza endurecida. Es en realidad la irrupción de la barbarie, la autoafirmación que en todo encuentro social que se le ofrece se atreve a celebrar su liberación de todo escrúpulo. El colectivo de lo que se ríen es una parodia de la verdadera humanidad. Son monedas, cada una de las cuales se entrega al placer de estar dispuesta a todo, a costa de todas las demás y con la mayoría tras de sí. En semejante falsa armonía ofrecen la caricatura de la solidaridad. Lo diabólico en la risa falsa radica justamente en el hecho de que ella parodia eficazmente incluso lo mejor, la reconciliación.
¿qué nos puedes decir de esta cita, Araceli? Sí, Muy pues es, interesante, las dos me gustaron mucho. sí, pues es justamente esta Adelante. idea del vaciamiento y la precarización del sujeto moderno, ¿no? Del sujeto en la industria cultural. O sea, de ese vaciamiento justamente de la vida, de lo más humano, de la posibilidad de solidaridad, de el respetar ciertos límites hacia el otro, ¿no? Y esa precarización, esa deshumanización, no solamente del otro mediante la burla, sino de uno mismo, porque de alguna manera va habiendo justamente una carga de si yo me burlo del otro de una manera destructiva, de una manera en la que lo desacredito, le voy restando humanidad, incluso llego a darle muerte simbólica, pues hay justamente ese vaciamiento, ¿no? Entonces, esta decadencia de la sociedad es justamente lo que lleva a este tipo de humor aparentemente fácil y que puede ser como superficial, inofensivo, pero que está creando todas las condiciones para desatar una desmesura, ¿no? La violencia en muchos sentidos. O sea, la violencia simbólica también prepara otras formas de violencia. O sea, el estar haciendo chistes misóginos prepara para que después también haya otras transgresiones y otras violencias contra las mujeres. Entonces, esta tendencia, digamos, deshumanizante tiene réplica en la sociedad. ¿Y por qué la tiene? Un poco yendo a la pregunta que mencionaba hace rato Guillermo, que hacía alguien por ahí, ¿por qué en México hay tanto humor clasista? Pues justamente porque hay una acumulación también de resentimiento. Entonces, ese resentimiento, sobre todo de gente que incluso también es tratada mal, que se siente justamente resentida y agraviada, pues prefiere de repente como que enfocar todos esos sentimientos hacia otro, ¿no? Es un poco esta idea de que en las sociedades antiguas y en la religión se le daba al fármacos, al chivo expiatorio, o sea, toda nuestra ignominia, todo lo ominoso, todo lo sucio de una sociedad se pone en un chivo expiatorio que es sacrificial, pues de alguna manera, mediante estas burlas, simbólicamente se hace esto, ¿no? Entonces se le cuelga nuestra propia miseria, nuestra propia vergüenza, nuestros propios traumas, nuestras propias incomodidades y se ponen en alguien más y entonces se hace escarnio y se ve a esa persona como un elemento sacrificial, lo cual pues es tremendamente violento e incluso podríamos decir necrófilo, ¿no? Contrario a la otra forma de humor que es de alguna manera pedagógica, paideica, que nos hace entrar como en el juego, en que se subvierten ciertas jerarquías, en la que se ven las cosas de otra manera, pues es justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces se juega entre esos dos órdenes y bueno, pues eso es lo que podría comentar. Yo puedo Gracias. contar un chiste. Sí, adelante. Aunque por ahí creo que me Tiene que mando ver unas preguntas, pero vamos al chiste. con lo que dijiste, es que tiene que ver con lo que dice Araceli de la parte pedagógica y humorística, y me acordé de este chiste que me contaba una persona muy querida, era su chiste favorito, Max Kerlow, y muy valioso, que era que llegaba un junior con su Ferrari que se le descomponía a la mitad del campo porque estaba ahí, se bajaba y se encontraba a un campesino indígena, ¿no? Y le decía, oye, indio, ¿tú sabes cuánto hago caminando de aquí al siguiente pueblo? Y pues el campesino voltea y le dice, a ver, camine. Y el otro le dice, indio, o sea, ¿qué onda, indio? O sea, ¿qué, ¿no hablas español o eres idiota? Te pregunté que cuánto hago caminando de aquí al siguiente pueblo. Le dice el indio, saber camine. ¿No? Ay, los indios no saben nada. Y se va caminando. Y el campesino se le queda viendo y le dice, no, o sea, ese paso va a llegar mañana. Es justamente el que invierte, ¿no? Todo esto, ¿no? A ver, camine. Tengo que ver cómo camina usted para ver cuánto tiempo le va a tomar a usted que está acostumbrado a andar en coche, que no sabe dónde está, ¿no? Para decirle cuánto tiempo va a hacer caminando para allá. Y ese es justo el humor que vemos que
por más que te estés burlando o que estés de una persona, no le estás haciendo escarnio, porque no hay una consecuencia trágica al otro chavo, simplemente agarró y se fue caminando, ¿no? No Muchas hiciste gracias, nada. Blanca. Bueno, yo tenía esta pregunta. ¿Qué diferencias significativas ha tenido el humor a través del tiempo para hacer crítica social? Y digo, y una vez leemos el comentario, aquí pregunta y hace un comentario, Homo Ojeda de Red Sin Odio, dice que si están de acuerdo, eso es para las dos, con la cultura de la cancelación. Y bueno, todo el comentario dice, actualmente se ha llegado a buscar en el pasado de las personas algún momento donde fueron racistas, misóginos, que puede que actualmente ya no lo sean, pero son juzgadas por ello y entonces se les cancela literal de espacios, trabajos, etcétera. Yo creo que se refiere también a lo que pasó con... Sí, no, yo sí, no, yo no estoy de acuerdo con los linchamientos, yo no participo en linchamientos, no me interesan las personas, me interesan los temas. Creo que se debe discutir el tema y cada vez que viene una de estas polémicas es una oportunidad bien importante para debatir y para que quede clara qué es lo que se está tratando. Pero creo que a las personas es discriminación siempre que tú te molestan o atacas las preferencias de otra persona, por más que si esas preferencias no le están haciendo daño a nadie, pues no tienes ningún derecho a agredirlo o a lincharlo. Sí, si te ofenden, puedes manifestar que estás ofendido, pero cancelar o tratar de que llamar a los demás a molestar a alguien por sus ideas. O sea, ahora que resulta que ganamos la libertad de prensa para que el Estado no nos persiga por las ideas y ahora resulta que es la sociedad la que te está persiguiendo por tus ideas. ¿Cómo es eso? Se supone que no se debe perseguir a nadie por sus ideas. Ahora, ¿contra quién luchamos para recuperar nuestro derecho de expresión y no ser perseguidos por nuestras ideas, por la sociedad? Eh, yo sentí muy feo bueno, siento muy feo que quieran que alguien pierda su trabajo, que tenga, porque justamente lo que queremos, o sea, estas personas están muy sacadas de onda y están muy asustadas y se aferran a su comportamiento porque sienten que esos son y no, o sea, lo que queremos es erradicar ese comportamiento, no a su ser. No es una amenaza contra ellos, siempre y cuando no manifiesten y no promuevan el odio. Y eso está bien, háganos reír y no hay ningún problema. La gente puede cambiar de opinión, la gente madura, la gente cree, la gente adquiere conciencia. Y si nosotros los cancelamos, no les estamos dando la oportunidad. Si nosotros los linchamos, hay que explicarle a la gente y tratarla con amor, porque si tú además a una de estas personas malvadas le das odio, pues eso es lo que te va a regresar. O sea, sembrar odio, ese a fuerza lo cosechas, de ese no te escapas. No, no hay que odiar. Bueno, a mí me parece que esto ni siquiera está en nuestras manos, la cuestión de cancelar. O sea, hay tantas cosas que escapan a nosotros. O sea, si tuviéramos realmente más poder, a lo mejor empezaríamos por hacer justicia en cosas que no se han hecho porque no haya impunidad, más que cancelar o estar como en ese sentido obstaculizando en un mal plano, en un mal sentido. Lo que yo creo que sí es legítimo hacer la denuncia, sobre todo la denuncia de los discursos de odio. Eso no quiere decir, ay, por eso ahora te destruyo a ti. No, ni siquiera es una cuestión personal, es denunciar que se están articulando denuncios de odio y que eso va a desatar violencia. Yo creo que eso es totalmente válido, ¿no? Esto de cancelar, pues es que realmente esto pertenece a una industria, lo que decíamos, esta industria cultural se reproduce así. Entonces, pues cuando se da ese tipo de cancelación, más bien no es tanto por la sociedad, sino porque a la misma industria no le conviene. Entonces, yo creo que eso incluso escapa de nuestras manos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer es hacer un debate serio, con argumentos, porque si no, pues estaríamos cayendo justamente en lo que estamos criticando, ¿no? Que es esta industria como esta forma de deshumanización, digamos, de lumpenización, de degradación de toda la sociedad.
Entonces, yo creo que va por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. También soy enemiga de esto a cuestión del linchamiento. O sea, yo de verdad ahí ya no entro, porque sí me parece que, como bien señalas, Araceli, como bien han señalado ambas, sí es muy peligroso esto de la deshumanización. O sea, de hacer de una persona ya una cosa completamente, ¿no? Y como bien mencionaste, Araceli, la violencia simbólica a lo que nos lleva es a expresar otras formas de violencia y justamente a cosificar. Memo, no sé si por ahí tienes alguna otra pregunta. Bueno, del auditorio ya no había, pero bueno, la mía era esa, ¿no? Que si, que cuáles, que qué diferencias ha tenido, qué diferencias significativas ha tenido el humor a través del tiempo para hacer crítica social. Sí, gracias. Pues muchas, antes lo que ha sido muy notorio es que antes la crítica social se hacía desde abajo y ahora se le está dando a la anticrítica social el espacio desde arriba. La crítica social, pues desde las carpas en México, Palillo, Tintán, Cantinflas. Cantinflas, su personaje es crítica social, ahí está el detalle, es como se revelan una serie de inmoralidades dentro de varias clases y cómo se manifiestan eso y cómo al final, pues, yo creo que de ahí viene que el pobre es humilde, porque al final la humildad del pobre, ¿no? Y la prepotencia del rico hacen que el pobre triunfe y pues es el de la causa noble. Después, poco a poco, de alguna forma esto fue... se empezaron a dar cuenta de la hermenéutica y lo que esto estaba provocando y empezó a dar un giro hacia lo vulgar, hacia instalar ciertos valores que claramente y con ciertos fines. El humor es una de las tantas formas en las que el ser humano busca el placer. Y a cambio de sentir este placer, uno está dispuesto a bajar sus defensas ideológicas. Ahí es en donde el chiste y el humor pueden hacer que admitas ideas contrarias a las de tu pensamiento porque sabes que vas a recibir la recompensa de la risa. Y es por donde ingresan estas ideas. Entonces, si tú quieres manipular a alguien, por ejemplo, para enseñar, es mucho más fácil que se le quede a la gente un chiste, y si les enseñas con chistes, se aprenden las cosas más rápidas porque viene una recompensa de endorfinas al cerebro. Entonces, bueno, a la gente se le puede entrenar en racismo, en clasismo, en muchas cosas, de manera pavloviana, dándole su recompensa de endorfinas cada vez que se ríe, cada vez que uno hace un comentario. Entonces, la transformación del humor, todo fue junto con el sistema. Hay todos los sistemas de validación son expresados y la gente se le entrena a través del humor. Entonces, cuando empieza la televisión, telesistemas, con el Chavo del Ocho a generar estos discursos, es cuando empezamos, y empieza el neoliberalismo después a hacer las cosas desechables, a solamente validarte por ser un sujeto de consumo, por tu consumo, por lo que consumes. Ahí es cuando el humor en México empieza a cambiar y, y empiezan a surgir estos productos que nos dan licencia para ser inmorales a cambio de la risa. También tiene que ver con los temas de opresión. ¿Perdón? ¿Cómo? Digo que ya no tenemos más comentarios, ya nada más tenemos 10 minutos y me gustaría conocer sus conclusiones. Entonces, si gustas empezar tu conclusión,
Araceli, por favor. Sí, bueno, pues me quedé pensando en la pregunta de Guillermo y el humor va cambiando, tanto como cambian los universos simbólicos en cada tiempo y en cada cultura. Entonces hay una infinidad de formas de gestionar el humor, ¿no? Desde, como mencionaba Blanca al principio, desde la cuestión de la comedia y su forma particular, incluso de enseñar y de generar ciertas pedagogías, hasta los cuentos, las fábulas, muchos tipos de expresiones, ¿no? A lo largo de la cultura. Lo que yo creo que cambia radicalmente es con el surgimiento de los mass media. Ahí es cuando definitivamente cada vez más el humor se aleja de formas culturales específicas, de los mundos de la vida, de las tradiciones, de los propios pueblos, para entonces estar de alguna manera difundido como una ideología y como una industria. Yo creo que, digamos, históricamente ese es el cambio más fuerte y bueno, yo creo que hay bastante bibliografía y hay una historia muy interesante y abundante de todas estas formas del humor, porque es esencial. O sea, es una de las cosas más humanas, es el humor. Es un privilegio de la propia forma de ser de los seres humanos, y también es una posibilidad de humanizarnos, o de esta manera y de estas formas de repente pervertidas de deshumanizarnos, y por eso es tan fundamental. Fíjate qué importante lo que acabas de mencionar, Araceli, por eso me da tanto gusto de verdad que hayamos podido convocar y que hayan aceptado estar en esta charla. Y bueno, antes de darle la palabra a Blanca con su conclusión, tenemos un comentario más de Gustavo Corral que dice: tengo la impresión de que hoy en día el humor se ha vuelto la salida de emergencia ante la falta de argumentos. Pienso, por ejemplo, en los memes que incorporan violencia simbólica y solo no sé si quieres comentar algo rápidamente, Araceli, y luego le damos la palabra a Blanca para que dé su conclusión y mencione algo sobre este último comentario. Sí, bueno, pues yo creo que con los memes pasa como otras formas de expresar las distintas formas de humor, risa, lo carnavalesco, que es un repertorio enorme, y que hay algunos memes que sí son clasistas, pero hay otros que son muy chistosos, ¿no? Entonces no es tanto, digamos, el vehículo del humor, sino el mensaje, y ese mensaje efectivamente si está orientado, por ejemplo, a reírnos de alguna situación, a poner en evidencia algo que pueda ser sujeto a la broma, o si va enfocado efectivamente a una persona. Y bueno, pues dejo a Blanca porque ella es la experta. Gracias, Sara. Nombre, estoy totalmente de acuerdo contigo. El humor es un arma de doble filo. Puede ser utilizada para liberar las tensiones, pero también puede ser utilizada para banalizar lo importante. Es peligroso cuando uno toca temas serios, no banalizarlos a través del humor, porque entonces uno los resuelve ahí y ya después no actúa en función de eso. Entonces, pues sí, el humor, la risa es muy poderosa porque está relacionada íntimamente, es una de las primeras formas en las que el ser humano encuentra placer, que es un rasgo evolutivo para mantenernos vivos. Entonces, la risa es tan poderosa que, bueno, lo podemos ver, como me dice aquí un escucha que está aquí al lado mío. Ahí. Me manda un comentario que dice, el peligro que aporta la risa está ahí en la anécdota de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa. Cuando los sistemas son opresivos, ya sean religiosos, ya sean sociales,
se ven fuertemente amenazados por el humor porque desnuda lo absurdo y lo injusto y lo cuestionable del autoritarismo. El mejor humor es el que se crea en tiempos de opresión o el más profundo y el más reflexivo. Creo que sí, que como Bertolt Brecht, pues, sí es un arma de doble filo y sí, obviamente las fuerzas del mal o las fuerzas inmorales también lo tratan de usar a su favor, ¿no? De los dos lados usamos pistolas, solo que para diferentes cosas, ¿no? Y lo que sí es muy serio y es muy relevante porque te digo, es una de las formas más accesibles para el ser humano de buscar placer. A veces si no está el dealer, pues te ríes, ¿no? Si no puedes hacer ejercicio, pues te ríes, ¿no? Todas estas formas que nosotros tenemos, si no puedes saltar en paracaídas, bueno, pues vamos a un show de comedia, ¿no? Porque uno necesita liberar estas tensiones y la risa te ayuda a liberar estas tensiones. Las va uno a hay que tomarlas en serio. De hecho, el nivel de actuación que se requiere para interpretar bien la comedia es mucho más, necesita un nivel de verdad mucho mayor que el del drama o el de la tragedia o el melodrama o lo que sea, ¿no? Ahí sí, si tú no lo haces en serio, nada más te estás chacoteando y te estás haciendo el chistoso y eso es a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces, sí, vamos a buscar una forma de darnos placer, pero que no dañe a los demás. Reírte de humor discriminatorio es como aventar a alguien sin paracaídas. Le estás haciendo daño a muchos, ¿no? Esas no son formas de buscar endorfinas. Diviértanse sanamente, sin agredir y sin aprender a los demás. Hay muchas formas de reírse, hay muchas cosas que te pueden hacer reír y puedes tener tu dosis de placer feliz y sin culpa. Yo siempre que me río bueno, no, yo reconozco ese sentimiento de reírte de algo que no es correcto y es como una culpa, una cruda moral, ¿no? Es como, híjole, me reí de algo que pues sí, no, y me da vergüenza y me da penita. Entonces, quiéranse más y no sean tan fáciles, ¿no? O sea, sí hay que tener dignidad porque tampoco es culpa del que cuenta el chiste, es de los que se ríen y los que los contratan y los que pagan por ir a sus shows. Entonces, pues, de alguna forma sí hay que enfrentarlos y si ustedes están en un show y ven que la persona está haciendo un chiste que los ofende, pues sí, desde acá se vale decirle, oye, no mames, ¿no? Pues a ver qué, ¿me vas a burlear? Y a ver cuál es el pedo. Y ahí pónganlos en un aprieto, ¿no? Pues de eso se trataba en el stand-up, ¿no? De que si alguien no estaba siguiendo tu lógica y tenía algo que decirte, y por eso había que tener una responsabilidad y pensar bien en lo que estás diciendo, porque estás representando tus ideas. Entonces, cuando cuenten un chiste, sepan que no se pueden deslindar del mensaje y que todo dice algo. En este neoliberalismo nos decían, incluso así explícitamente, nos decían, ay no, no, eso no le veas el mensaje, ¿no? Nos llevaban a la superficialidad. No, eso no es lo que estoy diciendo, nada más estoy contando una historia, sí, pero tu historia dice que eres una racista. No, eso nada más es una historia, no. Independiente, y unos directores de cine empezaban a decir, no, yo no cuento historias con mensaje. Es imposible no contar historias con mensaje. Cualquier historia que tú cuentes tiene un mensaje, quieras o no, lo veas o no, te guste o no. Entonces, más te vale estar consciente de cuál es el mensaje de lo que estás contando, porque eso es lo que te representa. Ajá. No es de que, ay, no, yo nomás lo conté. No. Aunque tú lo cuentes por eso, eso trae ahí, tú estás diciendo algo y es algo de lo que tú te tienes que hacer responsable. Y ahorita, pues, que esta libertad de expresión parece que la estamos interpretando como que yo tengo derecho a que aprueben todo lo que yo digo, porque pues yo lo digo, ¿no? Y no es así como funciona, ¿no? Más bien, hay que tomarse el humor en serio porque sí puede hacer mucho daño.
Gracias. Tenemos un último comentario y Memo nos va a dar unos anuncios. Nos dice Chudnovsky Su que en Chile el humor ha tocado un papel fundamental luego de la opresión del estallido social en octubre del año pasado, sobre todo para ridiculizar al Estado y visibilizar al movimiento social y darles fuerza. Y bueno, yo espero que te veamos pronto con Johnny Sabina en tu monólogo, Blanca, porque bueno, nos gustaba mucho. Esperamos verte ahí. Entonces vamos con Memo con los anuncios y nos despedimos y hasta la próxima charla de café. Y les agradezco mucho de verdad, Blanca y Araceli, que nos hayan acompañado, y a Memo por ayudarme en esta conducción. Gracias, Memo. No, muchas gracias, Ruth, por la invitación y a las invitadas por su conocimiento y por su aporte a este tema. Bueno, los dos anuncios que tenemos para todos ustedes son que el jueves 9 de julio, se hace mañana a las 7 de la noche, en el Facebook de la Red Sin Odio, se hablará con Fernanda Gómez, también sobre un tema muy interesante, sobre las implicaciones que tendría la tipificación del discurso de odio en la libertad de expresión. Y el sábado, aquí mismo en la página de Facebook de Charlas de Café, está Ruth Dávila, va a hablar de racismo y pueblos afrodescendientes en México con Georgina Diediu, este sábado 11 de julio a las 8 de la noche. No se lo pierdan, también es un tema que también continúa abonando a esta discusión.